Hola, hola a todos. Bienvenidos a Zona Clínica, un espacio donde hablamos temas en torno a la salud visual y ocular y todo lo que se relaciona, no solamente en la parte asistencial, sino también en la prestación de servicios como tal. Ya quiero recordarles que el patrocinador de Zona Clínica es CERPRO, el Centro de Desarrollo Profesional, un lugar donde ustedes pueden encontrar cursos, talleres, seminarios, diplomados, asesorías y coaching. Todo lo que necesitan para hacer crecer su negocio desde la parte de administración, gerencia, comunicación, manejo de talento humano, liderazgo y todo lo que necesitan también en torno a la clínica. No es sino que nos contacten a través de nuestras redes sociales o directamente en la página que es www.cerpro.co. Así que no esperen más y hagan uso de esta gran oportunidad. Bueno, hoy en Zona Clínica vamos a hablar de un tema que lo vemos a diario en la consulta. ¿Cuántos en consulta nos hemos encontrado procesos inflamatorios y ojo rojo? ¿Y cuántos hemos logrado hacer un diagnóstico diferencial acertado? ¿Cuántos más hemos logrado dar el tratamiento adecuado? ¿Y cómo puedo yo estar segura como profesional que efectivamente lo que le estoy mandando a ese paciente es exactamente lo que necesita? ¿Por qué hago estos cuestionamientos? Generalmente nos decimos, claro, si para eso estudiamos, ¿cierto? Pero a medida que va avanzando el tiempo, van saliendo nuevas propuestas farmacológicas que tal vez no hemos ahondado en ellas. Y estas propuestas farmacológicas nos permiten hacer tratamientos mucho más integrales. A veces también por nuestro día a día podemos dejar pasar algunas pequeñas cosas que luego sean muy importantes para el paciente. Para eso está Zona Clínica, para ampliar un poco más este tipo de información clínica, que sí la podemos utilizar e implementar en nuestro día a día. Hoy vamos a hablar de inflamación en superficie ocular y el seguimiento y acompañamiento que se debe hacer al paciente en este tipo de casos. Para este tema he traído una invitada muy especial. Ella se llama Paulina Granada. Paulina es egresada de Argentina Seccional Pereira. Actualmente ejerce también como docente en esta misma institución. Está llevando el área de farmacología y práctica integral. Por lo tanto, tiene una amplia experiencia en este tipo de tratamientos farmacológicos. Así que, sin más preámbulos, hola Paulina, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para todos. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación y gracias por traernos este tema que realmente sí que nos apasiona mucho, que es toda la parte del cuidado primario visual y ocular. La inflamación ocular se puede presentar por múltiples cosas, tales como pues, un ojo seco, una conjuntivitis o simplemente factores atópicos o virales que ahora están tan frecuente, toda la parte de alergias respiratorias y también la parte ocular. Así que creo que es algo que nos va a servir muchísimo a todos. Y sí, definitivamente la inflamación es algo que podemos encontrar desde lo más básico que nosotros ya conocemos en la clínica, que todos los días vemos, hasta ya casos un poco más complicados. Y para eso estamos en esta charla, para saber en qué momentos debemos utilizar ciertos medicamentos, en qué momentos debemos cambiarlos. Y que hacíamos énfasis es en ese seguimiento que nosotros le damos al paciente, que también hace parte como esencial de ese tratamiento que le estoy dando a mi paciente. Listo, entonces bajo esa premisa, doctora Paulina, pues bueno, voy a presentar también su hoja de vida. Les decía que ella era optómetra y actualmente está realizando una especialización en docencia universitaria. Por supuesto, porque la parte pedagógica es muy importante. Así que, bueno, Paulina, sin más preámbulos, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo se produce la inflamación y cuáles son sus causas? Bueno, entonces para poder hablar como del tema inflamación como tal, tenemos que saber qué es lo que está pasando en el tejido, ¿cierto? Entonces para eso les quiero mostrar como unas gráficas que con esto es muy fácil entenderlo y creo que desde ahí podemos partir para empezar a hablar de este campo tan amplio que es toda la parte de la inflamación. Entonces sabemos que el tejido en el ojo todo el tiempo se está renovando. Entonces si una célula empieza a, digamos, su proceso,
hay otra que está muriendo al mismo tiempo. A esto le conocemos como apoptosis celular. Esa apoptosis nos va a generar desechos fosfolipídicos, ¿cierto? Y estos desechos van a estar sintetizados por algunos componentes que normalmente están funcionando en nuestro tejido, que estamos hablando de la fosfolipasa, del ácido araquidónico y de la ciclooxigenasa, que es la que más nos interesa, porque aquí es donde empiezan a actuar algunos de los medicamentos que llamamos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La inflamación es un proceso normal que todo el cuerpo está preparado para afrontarla, pero ¿cuándo es necesario nosotros empezar a, digamos, a funcionar ya con un tratamiento específico, con un medicamento? Pues resulta que todo este proceso es normal siempre y cuando se dé en los valores o en la cantidad, digamos, de desechos que normalmente tenemos en la superficie ocular. Pero cuando ya hay un daño masivo, eso quiere decir aumentaron los desechos fosfolipídicos, aumentó el ácido araquidónico, pues entonces el cuerpo ya no está preparado para hacer como toda la síntesis de todos estos desechos. Y ahí es donde se empieza a producir la inflamación. Entonces, cuando hay daño masivo, empezamos a ver que se activan las interleucinas y aumenta la liberación del COX-2, que el COX-2 es el que, digamos, se induce cuando hay un potente daño sobre la superficie. Normalmente, cuando estamos hablando de una inflamación, entre comillas, normal, el cuerpo activa la COX-1, que por los tromboxanos, las prostaglandinas y las prostaciclinas, pues él es capaz como de llevar ese proceso inflamatorio y de superarlo. Pero como les decía, cuando ya hay un daño masivo, cuando ya se superan esos topes donde el cuerpo es capaz de sintetizarlo solo, se activa la COX-2, que ahí es donde pues empieza todo ese proceso inflamatorio. ¿Listo? Entonces, ya entendiendo cómo se da el proceso de la inflamación, podemos empezar a hablar de cuáles son esos antiinflamatorios que nos van a servir en ciertas partes de esa cascada inflamatoria. Entonces, cuando hablamos de los antiinflamatorios no esteroideos, son medicamentos que actúan sobre la enzima ciclooxigenasa y van a tener, digamos, 4 funciones elementales, que ¿cuáles son? Primero, que son analgésicas, es decir, que van a aliviar o reducir ese dolor que mi paciente me está presentando en consulta. También es antipirética, que ayuda a reducir la fiebre. En el caso del ojo, pues sabemos que cuando hay inflamación, el tejido tiende a ponerse como más caliente de lo normal. Entonces también ayuda a reducir esa parte. Pues obviamente una función antiinflamatoria. Y la última, que es una función. Entonces, ¿por qué traigo a colación estas funciones elementales de los antiinflamatorios no esteroideos? Porque así como son funciones que nos ayudan a tratar parte de lo que mi paciente está presentando, también me pueden llevar a esa función negativa del medicamento. Porque si yo lo uso de más, pues me va a generar algunos problemas, como cuáles, como que si mi paciente no siente, él me puede estar escondiendo otras cosas, como qué cosas, como de pronto conjuntivitis bacterianas que se están formando, pero como él no siente dolor, él no siente picazón, pues el paciente no se va a quejar de nada de eso. Entonces ahí es donde empezamos a decir, hay que utilizar estos medicamentos con conciencia, hay que utilizar estos medicamentos con mucha responsabilidad, porque así como yo le puedo hacer bien a mi paciente, también lo puedo llevar a algo negativo. También, ¿qué otras cosas podrían pasar? Que a estos medicamentos se les ha estudiado en muchas ocasiones, pues no está como del todo confirmado, pero sí está estudiado, de que reducen ese tiempo como de volver a epitelizar el tejido. Entonces puede demorar un poco más cuando estoy encontrándome en queratitis o cuando estoy encontrándome en daños de tejido. Si yo utilizo esto por mucho tiempo, voy a hacer antes que el tejido no se renueve correctamente, ¿cierto? Y esta función antiagregante tiene como su enfoque en impedir esa formación de coágulos. También es un problema y no si lo utilizo de mala manera. ¿Por qué? Porque si yo utilizo esto demasiado, pues voy a hacer que mi paciente en cualquier herida vaya a sangrar mucho y no vaya a tener como esa capacidad de regenerar el tejido rápidamente. ¿Listo? Entonces, los antiinflamatorios no esteroideos, que normalmente
clasificamos como AINES, tienen su acción sobre la enzima ciclooxigenasa, que ya lo hablamos, está en toda esa cascada inflamatoria. ¿Cuáles son esos dos medicamentos que nosotros más encontramos en la consulta? Son dos específicamente. Perdóname, Paulina, ahí me surge entonces una inquietud, o más bien como quisiera más bien como complementar un poquito. De acuerdo a lo que nos estabas explicando hace un momento, entonces sería muy importante que nosotros los profesionales como que incluyéramos algunas preguntas dentro de nuestra anamnesis y bueno, y después de que definamos qué tipo de tratamiento se le debe dar al paciente, con lo que tú mencionas, que el paciente se vuelve como poco sensible a los síntomas debido a que muy seguramente puede ser pues varios factores, ¿cierto? Puede ser algo propio de su condición genética, de pronto tenga una hiposensibilidad natural, pero también puede ser consecuencia a tanto tiempo que lleva con los procesos inflamatorios y o recurrentes procesos pues infecciosos y demás. Entonces hace que se pierda la sensibilidad un poco o tal vez porque haya disminución o más bien desepitelización permanente de la córnea y se genere como esa barrera en donde ya se acostumbra paciente a lo que siente y que ya luego no nota la diferencia entre lo cotidiano y lo nuevo que está apareciendo. En ese sentido, a lo que quiero llegar más bien es, nosotros debemos preguntarle muy bien al paciente si de pronto ya es consciente de que ha perdido esa sensibilidad o no, hacerle algunas preguntas específicas para nosotros poder determinar si efectivamente ha disminuido esa capacidad de sensibilidad o no, considero. Sí, totalmente. Desde la anamnesis nosotros vamos guiando a nuestro paciente a qué tratamiento es el ideal, porque también nos vamos a encontrar muchos pacientes que dentro de ese mismo dolor que le generó la inflamación, tuvo la oportunidad de utilizar una vez cualquier medicamento antiinflamatorio que además tenía esa función analgésica y dijo, este medicamento es el que me funciona, es el único que me quita lo que tengo. Y así como él tiene la percepción de que es el único que le funciona, lo siguió utilizando sin control. Y eso es lo que nos genera después los problemas mayores, porque también pueden haber efectos rebote de todo ese mal, de esa mala aplicación del medicamento. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Uno desde la anamnesis está dando ya como una guía hacia dónde voy a llevar a mi paciente y cuáles son los medicamentos que le voy a recomendar realmente o que le voy a explicar a mi paciente para que él sea consciente de también que si yo le voy a prescribir un medicamento, él tiene que ser consciente de que no lo puede utilizar cuando él quiera o por el tiempo que requiera, sino en el tratamiento que yo le estoy dando. Se tiene que acoger a esas recomendaciones, porque desde ahí también es donde yo le voy a dar un buen control y un buen seguimiento a ese tratamiento. De acuerdo, de acuerdo. Y hacerle la salvedad que ese medicamento es únicamente para el proceso que está pasando en este momento. No en otros, porque a veces también, ay, a mí alguna vez me mandaron ese medicamento y yo lo tengo por allá guardado, lo voy a sacar y me lo voy a echar. Sí, es. Entonces hay que hacerle como esa salvedad. Muchas gracias, Paulina. Con mucho gusto. Bueno, entonces sigamos hablando de los medicamentos AINES. Entonces, los que más utilizamos en nuestra consulta o los que más a la mano tienen nuestros pacientes, pues ustedes ya los conocen, que es el diclofenaco y el meloxicam. Estos dos medicamentos básicamente lo utilizamos para inflamaciones de la superficie que vienen acompañadas de dolor. Entonces, ahí encontramos conjuntivitis que no sean infecciosas, inflamaciones de la conjuntiva, inflamaciones palpebrales, inflamaciones de conjuntiva tarsal también. Y bueno, en general, como todas las inflamaciones leves que tengamos en la superficie ocular, ¿cierto? Y que nos van a ayudar en ese efecto analgésico que muchas veces es lo que más aqueja al paciente, porque él se puede ver el ojo rojo, él se puede ver el ojo inflamado, pero si le duele, ese es el motivo principal de consulta que él va a llegar a nuestro consultorio, porque muchas veces el dolor es como el signo de alarma para el paciente, no es el ojo rojo, no es que la zona se le vea como más inflamada de lo normal, sino que le empezó a doler, ahí es donde yo voy a la consulta. Entonces, muchas veces acompañamos estos tratamientos con AINES para ese efecto analgésico que nuestro paciente, digamos, necesita de inmediato para poderle solucionar el problema y también, obviamente, la inflamación que le está presentando. Ya hablamos, pues, como de las contraindicaciones de
de estos medicamentos y ya creo que podemos pasar a hablar de los antiinflamatorios esteroideos, ¿sí? Si volvemos a nuestra gráfica, podemos ver que los antiinflamatorios esteroideos actúan sobre la fosfolipasa 2, ¿sí? Entonces, miren la diferencia como en el ciclo o en esa cascada inflamatoria. El AINES nos actúa directamente sobre la ciclooxigenasa, pero el esteroideo nos actúa un poquito más arriba, que serían la fosfolipasa 2. ¿Esto qué quiere decir? Que el tejido en algún momento, si utilizamos estos medicamentos sin control también, como lo veníamos hablando, el tejido puede quedar inmunosuprimido, ¿sí? Porque desde acá arriba ya se está inhibiendo como la respuesta normal que debería tener para una inflamación normal del tejido. ¿Me hago entender? Entonces, si nos vamos ya pues directamente a hablar de los antiinflamatorios esteroideos, pues sus funciones elementales es que van a inmunosuprimir, a reprimir esa acción de la fosfolipasa 2 y a inhibir esa actividad lisosomal por estabilización de membranas. Entonces, como les venía hablando, es un medicamento que actúa mucho más rápido en tiempo, como a esa acción inflamatoria del tejido que estamos tratando. Es decir, el paciente siente el efecto del medicamento mucho más rápido. Más rápido. A estos antiinflamatorios esteroideos los vamos a dividir como por su capacidad de penetración en el tejido. Entonces, podemos decir que hay antiinflamatorios de baja penetración, de media penetración y de alta penetración. Entonces, en este mismo orden de ideas, podemos decir que cada uno de esos, medicamentos nos va a funcionar para el tipo de inflamación que yo estoy encontrando en mi paciente y para la gravedad de la inflamación que yo estoy encontrando en mi paciente. Pues en una inflamación que es conjuntival, pero que es algo leve, ¿para qué me voy a ir con un antiinflamatorio que es de alta penetración? Sí, lo puedo tratar con uno de baja penetración, va a tener el mismo efecto farmacológico y no estoy yendo como tan agresivo con el paciente. ¿Me hago entender? Entonces, en los antiinflamatorios esteroideos de baja penetración encontramos la fluorometalona, ¿cierto? Que es un medicamento que todo el mundo sabe que existe, todo el mundo conoce y que también en muchas ocasiones hemos visto que los pacientes también saben que existen, también saben que tienen buen efecto sobre esa inflamación y que lo utilizan sin control, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de la fluorometalona? Es que puede hacernos un aumento de la presión intraocular, puede retardar esa cicatrización de la superficie y nos puede generar cataratas como por ese mal manejo del fármaco, ¿cierto? Está indicado en inflamaciones del segmento anterior como la córnea, la conjuntiva tarsal y la vulvar y en tres cosas importantísimas que nosotros lo vemos todos los días en consulta, que son ¿qué? El terigio, la pingüécula y las alergias, ¿cierto? Entonces, cuando estamos encontrando que un terigio y una pingüécula están exacerbadas, están inflamadas, y que no se puede controlar simplemente como con las indicaciones que nosotros normalmente le debemos dar a nuestros pacientes de que se cuide del sol, de que se cuide de químicos, de polvos, de vientos fuertes. Si eso no me está funcionando, pues claramente ya tengo que empezar a tratarlo con un antiinflamatorio de baja penetración, que en este caso sería la fluorometalona. Las alergias y ojos secos también nos funciona muy bien cuando están en esos topes en donde no funciona ni con un lubricante, no funciona con un antihistamínico. Entonces, en esos casos también es importante utilizar los antiinflamatorios de baja penetración. También es importante recalcar y recordar que todos estos antiinflamatorios, su presentación es una suspensión oftálmica. Entonces, es muy importante también darle esa indicación a mi paciente de que antes de utilizarlo debe agitar el frasco, porque muchas veces obviamos como esos detalles que son sencillos realmente, pero que si yo no le digo a mi paciente, pues el paciente tampoco lo va a saber y no tiene por qué saberlo porque nosotros somos los profesionales. Entonces, en ese sentido, va a ser un cambio grande en esa acción farmacológica cuando el medicamento está agitado a cuando no está agitado, ¿sí? Porque, pues, acordémonos que cuando la presentación es en suspensión, pues hay una solución
y hay unos como componentes que están ahí, pero que van a actuar es cuando ya está bien mezclado el medicamento, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante, que muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero que puede hacer un cambio grande en esa acción farmacológica en mi paciente. Comentabas al principio del podcast que estos medicamentos antiinflamatorios generan un retraso en el proceso de reepitelización de la superficie ocular. En ese sentido, pues sé que muchos profesionales de pronto son un poco tímidos en el uso de este tipo de medicamentos justamente por eso, porque de pronto si es, tú acabas de decir, se puede hacer en un ojo seco, el ojo seco produce un poco de desepitelización conjuntival y a veces corneal, entonces realmente el hecho de conocer esa diferenciación en que hay unos de baja penetración, otros de alta penetración, pues nos puede dar un poquito más de tranquilidad al momento de utilizar los medicamentos. Sí, claro, y no solamente eso, sino el control que yo le doy a mi paciente, en el sentido de que yo le digo, usted va a utilizar este medicamento de esta manera y nos vamos a ver en tantos días para yo verificar cómo va ese proceso del tratamiento. Ahí es donde yo puedo dar un buen control a mi paciente y ahí es donde yo puedo tranquilizarme de que yo se lo envié y se lo prescribí teniendo una queratitis leve, por ejemplo, a mi paciente. En el control yo me voy a dar cuenta si esta queratitis mejoró, porque claramente también tenemos que dar un acompañamiento con otras cosas. En este sentido, ¿qué sería? Que si yo estoy presentando, que si mi paciente está presentando una inflamación, que es necesario que yo utilice, por ejemplo, un antiinflamatorio de baja penetración, pero también está cursando por una queratitis, entonces yo ahí no solamente le puedo prescribir un antiinflamatorio, sino también tengo que acompañarlo con un medicamento que me ayude a que se repitelice el tejido rápidamente, porque eso me va a complementar todo el tratamiento. Y lo que estamos hablando es el tiempo que utiliza mi paciente. Esos medicamentos es como lo más importante para yo evitar esas complicaciones que me puede dar el medicamento. Entonces, desde ahí también parte esa buena, como ese buen acompañamiento que yo le doy al paciente y el control. Porque si yo le digo a mi paciente, utilícelo y quién sabe cuándo nos volvemos a ver, pues claramente ahí no tengo un control sobre ese tratamiento, el paciente puede utilizar el medicamento todo el tiempo porque él pensó que era hasta que se volvieran a ver y pues ahí es donde no estoy dando un buen manejo y un buen control a ese tratamiento, ¿cierto? Sí. Entonces, desde ahí también parte como ese buen manejo y que todo ese tratamiento tenga éxito. Sí, claro, concuerdo contigo y creo que adicional, pues si vemos que definitivamente es necesario utilizar el antiinflamatorio y sabemos que esto va a generar como un leve retraso en ese proceso de repitalización, también si se requiere el antibiótico como un complemento y evitar que se generen infecciones por ese retardo. Bueno, continúa Paulina, no te quiero interrumpir porque está muy interesante todo. Bueno, entonces, ya continuando con lo que veníamos hablando, podemos pasar a hablar ya de los antiinflamatorios esteroideos de media penetración, que en este caso encontramos al loteprednol y a la hidrocortisona. El loteprednol, pues realmente se utiliza mucho en inflamaciones postopertorias, entonces pues esto ya es un manejo que se le da más desde la parte oftalmológica, y pues que nosotros tenemos como esa función principal de darle control, no tanto de prescribirlo, sino de darle control, ¿cierto? Inflamaciones de la conjuntiva vulvar cuando ya son un poco más severas y inflamaciones del segmento anterior. Entonces, veníamos hablando pues de estas mismas complicaciones, uveitis, infecciones, cataratas y retardo, que realmente lo vamos a encontrar en todos los antiinflamatorios esteroideos. La hidrocortisona también es como la misma funcionalidad del loteprednol, que viene, ¿cuál es la diferencia? Que este viene combinado o viene en ungüento, que el loteprednol no lo encontramos tan fácilmente en estas presentaciones. Entonces, aquí lo podemos utilizar en inflamaciones, en alergias severas y que pueden comprometer a la córnea, por ejemplo, en queratitis o en úlceras corneales. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando viene combinado con otros medicamentos, nos facilita mucho tratar dos cosas al tiempo. En casos, por ejemplo, de infecciones,
cuando viene combinado un antibiótico con un antiinflamatorio, pues directamente estamos con un solo medicamento tratando dos cosas. Pero vamos a lo mismo, que el control es lo que me va a dar éxito a ese tratamiento o no me va a dar éxito al tratamiento. ¿Listo? Bueno, y en cuanto ya a un antiinflamatorio esteroideo de alta penetración, podemos decir que está la dexametasona y la prednisolona, que la dexametasona también la podemos encontrar combinada y se utiliza más que todo en procesos inflamatorios que no sean infecciosos y ya en inflamaciones un poco más profundas, por decirlo así, como epiescleritis, escleritis, ciclitis, iridociclitis, y va a tener las mismas contraindicaciones o mismos efectos secundarios que los otros antiinflamatorios de los que ya hemos hablado. Y la prednisolona, prácticamente vamos a utilizarlo en lo mismo, lo único es que sí se puede utilizar en padecimientos infecciosos, pero tiene que utilizarse un antibiótico que sea adecuado para la infección que estemos presentando. Este también se utiliza para posoperatorios de cataratas, de estrabismos, de glaucomas, o bueno, o de otras cirugías que se puedan dar en el segmento anterior. Listo. ¿Cuál es la dosis recomendada para utilizar cualquiera de estos antiinflamatorios esteroideos? Lo ideal es que siempre sea en dosis de desmonte. ¿Por qué? La razón principal es porque como estamos dejando a nuestro paciente sin su respuesta normal a cualquier agente externo de la inflamación, si yo administro el medicamento seguido y lo quito de una, el cuerpo se va a quedar sin cómo responder a esa inflamación, ¿sí? Entonces, si yo le doy un desmonte, le estoy dando tiempo al cuerpo para que vuelva como a su función normal, a que vuelva a generar todos esos componentes que normalmente están en la superficie para que él pueda volver a actuar en casos de inflamaciones normales de la superficie, ¿cierto? Entonces, por eso siempre he recomendado la dosis de desmonte, que en este caso se recomienda 3 días cada 6 horas, 2 días cada 12 horas y 2 días cada 24 horas. Claramente este tiempo del desmonte puede variar. Nosotros podemos manejarlo 7, 10, 12 días, siempre y cuando se le haga el desmonte al medicamento y el desmonte adecuado. Y otras de las recomendaciones que yo siempre les doy a mis estudiantes es que siempre den la indicación de suspender el medicamento, porque muchas veces nosotros omitimos esa palabrita y si la omitimos, el paciente queda con un campo súper amplio de, no me dijo que lo suspendiera, yo lo puedo seguir utilizando. Y en ese yo lo puedo seguir utilizando es donde venimos a las complicaciones, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, como para ya terminar, antiinflamatorios esteroideos los vamos a dar en dosis de desmonte entre 7 y 10 días, dándole pues como ese desmonte al medicamento y dándole la indicación a nuestro paciente de suspenderlo. Y en antiinflamatorios no esteroideos en los AINES lo podemos utilizar entre 2 y 3 veces al día por 10 días aproximadamente. Todo depende de la inflamación que yo esté tratando y pues obviamente de su severidad. Es dentro del mismo proceso, o sea, yo inicio los 3 días cada 6 horas y inmediatamente los siguientes 2 días ya lo disminuyo dosis a 12 horas y los siguientes 2 días disminuyo dosis a solo una vez al día, que sería 24 horas, y en ese momento, cuando termino los 2 días de cada 24 horas, se suspende el medicamento. Esta parte es importante para que no se entienda que después de que le aplico el tratamiento, entonces hago el proceso de desmonte, sino que va inmerso allí mismo. Sí, total, sí. Ese sería como la dosis normal que nosotros le damos a nuestros pacientes, sin decir, por ejemplo, que apliqué 3 o 4 días tanto tiempo y ahí es donde empiezo el desmonte, no. Inmediatamente yo inicio el tratamiento, ahí ya estoy dándole desmonte también al medicamento. Bueno, no, doctora Paulina, muchísimas gracias. Creo que nos has dado un panorama muy amplio de cómo podemos manejar las inflamaciones de superficie ocular, cómo debemos hacer ese proceso de acompañamiento al paciente y lo importante que es hacer el seguimiento
tanto durante el tratamiento como posterior. Yo podría decir que deberíamos tener como un momento cero y es donde diagnosticamos al paciente, determinamos cuál es el manejo que le vamos a dar y en la medida de lo posible tomemos unas fotografías del estado actual del paciente, porque uno entre paciente y paciente se le puede olvidar, qué tanto tenía este y ahora cómo está después del tratamiento, ¿cierto? Entonces, en la medida de lo posible, tomemos como esas imágenes que sean nuestro referente. Empezamos el proceso de tratamiento teniendo en cuenta los consejos de la doctora Paulina en cuanto a dosificación y en cuanto al proceso de desmonte inmerso en el tratamiento. Vamos revisando la evolución del paciente con controles. Ese sería nuestro acompañamiento, haciendo controles y seguimiento, y apenas termine el tratamiento, recordarle al paciente que debe suspender y hacerle un control posterior para ver que efectivamente haya ido recuperando su superficie ocular. Esa sería como la conclusión y el cierre de toda esta información para que ustedes lo puedan estructurar de esa misma manera en su consultorio y así van a estar muy tranquilos al momento de manejar este tipo de patologías inflamatorias. Doctora Paulina, ¿algo más que de pronto quieras complementar? No, yo creo que ya está dicho. Muchas gracias por la invitación. Vale, no, muchísimas gracias a ti por compartir los conocimientos y siempre bienvenida a Zona Clínica, este es su podcast y nuevamente pues mil y mil gracias por todos los aportes que nos dio a nosotros los profesionales de la salud visual. Muchas Hasta una gracias. próxima oportunidad, un saludo a toda la audiencia y ya saben, CERPRO es su centro de desarrollo profesional y ahí pueden obtener toda esto, este podcast está ahí mismo en la página, este y todos los podcasts. También nos pueden encontrar en YouTube, serpro.co, también en Spotify, Zona Clínica, el podcast. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.